hemos anticipado 4 consideraciones. La primera es recordar que quien promovió un pacto de Estado por la economía, el empleo y la cohesión social en mayo de 2009 ha sido el movimiento sindical y particularmente Comisiones Obreras, en el sentido de que nadie olvide que si ahora estamos en condiciones de suscribir un acuerdo global, eso tiene antecedentes y los antecedentes son esa propuesta realizada en aquellas fechas. En segundo lugar, y en relación con esto, apelar a que un pacto de esta naturaleza debe contar con la participación no solo de los agentes sociales, que ya lo estamos haciendo, sino también con las formaciones políticas. Por tanto, es capital la incorporación del principal partido de la oposición y, como no, de las formaciones de izquierda que han mantenido una posición crítica con las conclusiones del Pacto de Toledo. Por tanto, la idea de que en torno a esta negociación debe restablecerse el consenso político en el ámbito del Pacto de Toledo. Hemos situado en tercer lugar una aclaración capital para nosotros. El mercado laboral es el determinante de tener una perspectiva de pensión razonable y de sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones. Es decir, no se puede abordar la reflexión sobre el sistema público de pensiones sin acompasarla a cómo está y cómo debe evolucionar nuestro mercado laboral. Por tanto, recordar que es necesario la reactivación económica, que es necesario que con la reactivación económica se genere más empleo y de más calidad, y en ese sentido recordar que la reforma laboral sigue siendo la gran losa que pesa para tener un mercado laboral más sano, es decir, donde prevalezca el empleo indefinido estable frente a la temporalidad. Y en ese sentido hemos recordado que en breve esperamos la resolución de la Junta Electoral Central que nos dé el visto bueno para promover la recogida de firmas en torno a nuestra iniciativa legislativa popular, que tiene la vocación de revertir la reforma laboral finalmente impuesta. Y por último, hemos situado la conveniencia, a título de recomendación, al menos para los medios de comunicación, de que no establezcan las comparaciones entre lo que hay y lo que habrá, sino que establezcan las comparaciones con respecto a lo que estaba en juego. Y estaban en juego 2 cosas. Estaba en juego la viabilidad y sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, tal como lo hemos conocido hasta ahora, habida cuenta de que hay demasiados intereses en su desmantelamiento para promover los planes privados de pensiones. Y estaba en juego la edad de jubilación, es decir, la pretensión conocida desde hace casi un año del Gobierno de hacer general y obligatoria la edad de jubilación a los 67 años. Si comparamos con estos referentes, se podrá apreciar que lo negociado supone una perspectiva de garantía para el sistema y una racionalización de las edades de jubilación, restableciendo lo que estaba en riesgo, que era la jubilación a los 65 años. Llevamos 3 reformas en los últimos 15 años, esta es la 4ª. Y es una reforma que aborda la necesidad que tiene el sistema de afrontar su propia evolución. ¿Cómo? Mejorando coberturas de prestación, reforzando la contributividad del sistema y, por tanto, afrontando esos retos demográfico y financiero del sistema en las próximas décadas. Para ello, varios paquetes de medidas. En primer lugar, se diseña un nuevo sistema de acceso a la jubilación, que tiene varias referencias. El Gobierno ha incorporado la referencia de los 67 años, los sindicatos hemos incorporado un nuevo derecho, el acceso generalizado a la jubilación anticipada y de forma voluntaria a los 63, como derecho subjetivo de las personas, por tanto no sujeto a que sean despedidas ni que pierdan el empleo de manera involuntaria, sino como un derecho individual, y al mismo tiempo se establece como referencia la edad de 65 años, vinculando la edad también al concepto de contributividad. Carreras más largas mantendrán los 65 años, carreras más cortas irán hacia los 67 años. ¿Qué significa esta medida? Pues en cifras de hoy, más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras que se han jubilado se seguirían jubilando con 65 años. Si a las cifras de hoy les añadiéramos los elementos de protección adicional que se incorporan en este acuerdo
Para mujeres y jóvenes, el porcentaje subiría de manera notable. Por tanto, nosotros no vamos a polemizar con nadie acerca de cuál es la edad. Cualquiera verá que hay varias edades de jubilación, pero afirmamos categóricamente que la edad de referencia para la mayoría de los trabajadores actuales, los pensionistas actuales, seguiría siendo los 65 años y confiamos en que siga siendo así en el futuro con el conjunto de medidas que se han planteado. La edad de jubilación se debe actuar sobre ella con criterio de flexibilidad. Por eso se mantiene la referencia de los 61 años, se crea la nueva referencia de los 63, se mantiene la referencia de los 65 y se genera una nueva referencia a los 67. Con ese elemento de vinculación a la contributividad, es decir, a la carrera más larga o más corta de cotización, y al mismo tiempo incorporando los elementos de jubilación flexible, es decir, el anticipo supone una reducción de prestación, porque se van a cobrar más años, el retraso en la edad de jubilación que cada persona tenga supondrá una mejora de su pensión, más intensa que la que hoy hay en la regulación actual. Por tanto, se combinan elementos de contributividad, elementos de jubilación flexible y varios niveles de edades en un nuevo sistema de jubilación distinto del anterior. Se actúa además en el cumplimiento de los acuerdos del 2006 en las tres materias que se planteaba: integración de regímenes especiales, régimen especial de empleadas de hogar, régimen especial agrario, que se concretarán próximamente los dos, así como el reglamento para acceder, como ha planteado Carmen, a la posibilidad de coeficientes reductores de edad de jubilación en trabajos tóxicos, penosos, insalubres o peligrosos, en los términos que se han planteado. Se abordan reformas paramétricas. Reformas paramétricas, periodo de cálculo, la escala para acceder al 100% de la pensión y la edad. Todas ellas orientadas al refuerzo de la contributividad del sistema, la misma lógica de los acuerdos del 96, 2001 y 2006, y una lógica interna del sistema de pensiones. Un sistema contributivo, es decir, que lo que uno percibe como pensión tiene relación directa con la aportación que ha hecho, porque el sistema contributivo de pensiones se basa en ese principio. Y la existencia de sistemas no vinculados a ese principio nos lleva a las pensiones no contributivas o los sistemas de protección universales. Se establecen porque no hay necesidad en este momento, en el que, como se ha dicho, la Seguridad Social goza de buena salud financiera, y en los próximos años también se establecen dilatados periodos de implantación de las medidas para permitir que todas las personas puedan adaptarse a la nueva situación en un periodo absolutamente largo y que las medidas generen o tengan su efectividad en el tiempo que tenemos que asumir retos financieros y demográficos en el sistema. Y se actúa de manera clara sobre mujeres y jóvenes para mejorar y reconocerles periodos de cotización adicionales que permitirán que lo que hoy es una experiencia y una realidad, y es que las carreras de cotización de las mujeres en media son inferiores a las de los hombres por múltiples motivos, y los jóvenes, como consecuencia de la tasa de paro juvenil y del retraso en la edad de acceso al empleo, requieren de un elemento que les permita completar con mayor facilidad esas carreras de cotización. Actuamos también, y terminaré con ello, por el lado de los ingresos. ¿Sobre qué parámetros? Sobre los parámetros de los regímenes especiales. Hoy, más de un 20% de los cotizantes a la Seguridad Social, porque se le obliga el sistema o porque se lo permite el sistema, pueden desarrollar comportamientos de planificación personal. El conjunto de medidas dificulta notablemente esa situación, por tanto refuerza la equidad, la justicia interna del sistema y los ingresos del sistema para actuar sobre esa triple vía en la que hemos dicho siempre que tenía que actuar. Actuar sobre el gasto, reforzando la contributividad del sistema, la estructura de ingresos y la justicia interna del mismo. Esta es la lógica del acuerdo, este es el conjunto de medidas en el que estamos y, por tanto, tenemos que mostrar nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado. La lógica de este acuerdo no es una lógica de recorte de derechos. La lógica de este acuerdo es la misma que la de los últimos. Y, en todo caso, lo que sí se plantea es, en un marco como el actual,
con un nivel de compromiso de modificación unilateral de la reforma como la que el Gobierno ha planteado durante los últimos meses, los sindicatos del emplazamiento que le hemos hecho al Gobierno al inicio y durante esta negociación es el siguiente. Sabemos que el sistema sigue necesitando actuaciones en el futuro. Estamos dispuestos a negociarlas. Estamos dispuestos a negociar ahora una reforma de elevada intensidad, siempre que sirva para fortalecer el sistema de pensiones, para preservar sus elementos sustanciales y no para utilizarlo como elemento de cambio o de convencimiento ante terceros por razón de la coyuntura. Este es el elemento y por eso he insistido mucho en que las actuaciones van todas ellas ligadas a la contributividad, todas ellas ligadas a la relación entre las aportaciones y las prestaciones, como estableció el Pacto de Toledo con el consenso absoluto en este país en el año 95, como renovó en el 2003, como ha vuelto a renovar hace unos días y como establecimos de manera consensuada en los acuerdos que se han alcanzado en los últimos 15 años. La misma lógica, un acuerdo de mayor intensidad como fue la del 96 también, pero un acuerdo que mantiene y fortalece la estructura del sistema. Este es el del acuerdo, la lógica, no es otro. Ahora vamos a tener dos conceptos de carrera completa, uno vinculado a los 65 años con 38,5 y otro vinculado a los 67 años con 37. Si hacemos desaparecer el juego de dos coeficientes reductores y vamos a uno solo, que es donde estamos cerrando la discusión, vamos a un sistema distinto de coeficientes reductores equiparable a los antiguos, pero con ligeras diferencias. De la misma manera que en los coeficientes mejoradores de la pensión, hoy en un 2 y un 3%, hay acuerdo en elevarlos, pero tenemos todavía que definir, pero muy probablemente va a haber tres tramos. Un primer tramo para carreras muy cortas, que se parecerá a los actuales, del entorno del 2%, un segundo tramo para carreras no completas, es decir, que no tengan 38,5, que no tengan 37 años, pero que iría en la línea del actual coeficiente elevado del 3%, y digo en la línea y no con una precisión todavía certera en el porcentaje, y un tramo para carreras completas, que hoy está en un 3, superior al 3%. La valoración de 20-25% de merma se planteaba y se plantea en el conjunto de medidas que el Gobierno proponía, no una sola de las medidas. La medida de pasar de 65 a 67 años tiene un impacto que es fácilmente medible, es decir, se trata de reducir en 2 años el cobro de prestación con una esperanza de vida de en torno a 20, pues situamos en un entorno del 10% lo que podría suponer. ¿Qué ocurre? Que el conjunto de medidas que se plantean, incluyendo coeficientes de mejora de las cotizaciones de las personas, nueva escala, la escala de tránsito entre los 15 años y los 37 no va a ser igual que la que teníamos, va a ser una escala proporcional frente a la que teníamos, que tenía diferentes escalones. Todo ello produce un efecto combinado en el que nosotros creemos que con el tiempo y los periodos transitorios y la modificación de comportamiento suficiente van a paliar en gran medida ese efecto. Pero ese efecto existe. Por ello, el hecho de que firmemos ahora este acuerdo de pensiones no nos hace olvidar el eje central de nuestro discurso en los últimos meses y que nos han escuchado de manera reiterada. El sistema de pensiones es un reflejo del mercado de trabajo y, por tanto, las actuaciones sobre el mercado de trabajo, sobre la cantidad y la calidad del empleo, determinarán una mejora de protección social en los próximos años, como por otra parte ha ocurrido en los últimos 15, en los que hemos abordado reformas paramétricas y no se han concretado en una pérdida de protección social, sino incluso en un incremento de las pensiones medias del sistema. Unas reformas pactadas, con una elevada legitimación social, centradas no solamente en el recorte del gasto, sino en ajustar el crecimiento del gasto, reforzar estructura de ingresos y eliminar comportamientos adversos, reforzar la justicia interna del sistema, son las reformas que nos permiten fortalecer el sistema de pensiones. Y esta es una reforma intensa, pero que va en esa misma dirección.